considerado de interés este tema, Ana? ¿Por qué nos dirigimos a ti? Pues porque ya sabéis que en el despacho trabajamos mucho los temas financieros y trabajamos mucho el tema de la cultura y, por supuesto, trabajamos el tema de la financiación. En la cultura trabajamos lo que son las inversiones de impacto, entonces nos parece que la información que se pueda reflejar en el Anuario de Estadísticas Culturales es esencial. Y realmente pues encontramos nosotros que somos expertos pues ciertas dificultades en entender ese anuario. Entonces consideramos pues que si nosotros pues que más o menos pues algo sabemos del sector, si nos cuesta pues que al resto del sector también le podría costar, ¿no? Entonces es reflexionar, Ana, sobre este anuario, sobre qué es lo que nos dice, cómo podemos leerlo y cómo podemos también, bueno, pues hacer quizá que salga de aquí algunas propuestas de mejora que puedan darle más transparencia a esta información y sobre todo mayor utilidad para lo que es el sector también privado. ¿Cómo las puede utilizar? ¿Cómo puede hacer uso de la información que en ellas se refleja? Ana Villarroya Planas pertenece a una escuela académica de estudio de la economía de la cultura. Yo creo que eso es la principal escuela de estudio de la economía de la cultura, o por lo menos de los que antes empezasteis en la universidad. Hace mucho tiempo nadie hablaba de la economía de la cultura o nadie la estudiaba como la estudiabais vosotros. Es licenciada en Derecho y doctora y licenciada en Derecho y en Económicas y doctora en Economía del Sector Público por la Universidad de Barcelona. Es profesora en el Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona, especializada en el ámbito de la política y la economía de la cultura, con lo cual se conoce las estadísticas mejor que casi que el propio ministerio. No es verdad, lo digo por los que estáis del ministerio y además los autores de estas estadísticas, pero creo que Ana las conoce dentro del sector privado muy bien, y también es coordinadora del programa de doctorado interuniversitario en estudios de género, culturas, sociales y sociedades y políticas. Estoy sin gafas y veo poquísimo. Ha publicado parte de su investigación en prestigiosas revistas internacionales y nacionales. Ha sido consultora tanto de organismos políticos de la UNESCO, del Consejo Europeo, del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, de la Diputación de Barcelona, y también ha sido asesora del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, Fundación Alternativas, Fundación Carolina, y en la actualidad es directora del Centro de Investigación en Información y Comunicación y Cultura de la UB, de la Universidad de Barcelona. O sea que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado el reto de entretener después de comer sobre un tema que se llama Estadísticas de la Cultura. Pues muchísimas gracias. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que venía sufriendo por el aforo, ¿no? Con lo cual, gracias a Fundación Gaveiras por invitarme y a todos los que estáis aquí conectados por estar aquí, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que mi relación o nuestra relación, porque en ese caso no era solo mía, sino de una compañera y amiga, Vicky Ateca Mestoy, viene de muy lejos con el anuario. Y las dos llevamos mucho tiempo trabajando en un proyecto europeo que es el Compendio de Políticas Culturales en Europa. Bueno, ahora ya no es Europa porque queremos que sea más ambicioso. Y cuando hacíamos comparativas a partir de una serie de indicadores comunes para países en principio de la Unión Europea, nos dábamos cuenta que qué suerte que teníamos en España, porque casi todos los indicadores que nos pedían los podíamos cumplimentar gracias al anuario y podíamos tener series. Ese es mi primer contacto con el anuario, cuando intentas hacer estudios estadísticos que tienen su problema, también Eurostat, pero eso sería otro tema. Pero nos permitía, en nuestro pequeño ejercicio de comparativa de política cultural, pues rellenar las tablas y poder tener una primera aproximación de lo que es la cultura y la política cultural en España. La otra es, como docente en gestión y políticas culturales, pues además mi asignatura es Economía de la Cultura. Es el documento que necesitamos conocer, porque uno de los elementos de evaluación es un trabajo de análisis de un subsector de la economía relacionado con la cultura y es la fuente inicial, con lo cual
Esa es mi aproximación a lo que sería el anuario, como docente y como investigadora, y vaya por delante, pues que estoy súper contenta siempre de tener el anuario al lado, aunque son casi 500 páginas lo que es la publicación en papel. Luego, si tienes el acceso a microdatos, pues eso se puede multiplicar y multiplicar. ¿Cómo he enfocado la sesión? Pues rápidamente os presentaré los objetivos, luego qué es el anuario de estadísticas culturales, qué es y para qué sirve, una aproximación, unos datos como muy rápidos, sencillos, que nos dan una fotografía actual, no es una evolución de la cultura a partir del anuario, y algunas propuestas para la reflexión y el debate. En cuanto a objetivos, un poco es lo que ya han comentado, ¿no? Conocer el anuario, qué tipo de información tenemos, aproximarnos a ese impacto económico en la cultura a partir de una batería de indicadores y luego presentar algunas propuestas. Es como un poco la carta a los Reyes Magos, pero aquí como pues, era totalmente libre, pues ya veréis que igual me he pasado un poco. El anuario, ¿no? Para la gente que no lo conoce, es una operación estadística de periodicidad anual que se implantó en 2005, con lo cual tenemos la oportunidad de una serie temporal importante. Han habido cambios metodológicos y muchas veces se han enlazado las series, con lo cual podemos hacer un buen diagnóstico de la evolución del sector de la cultura en España. Y el objetivo... Eso es lo que pone la publicación, ¿eh? Y es así, es un conocimiento de la situación y de la evolución del sector cultural en España. Añade su valor social, que eso está muy relacionado con la participación cultural y también con lo que la cultura genera, que es un sector económico, ¿no? ¿Qué más? Importante, cuando a veces pedimos, pues quizá demasiado, hemos de tener claro que el anuario no genera datos nuevos a partir de fuentes de información nuevas, sino lo que hace es de las fuentes de información que tenemos disponible, hacer explotaciones para el ámbito de la cultura. Y es un poco lo que tenéis aquí, que luego, bueno, veréis que hay una diapositiva con las principales fuentes cuando hablamos de impacto económico. ¿Qué más? Hay toda una serie de indicadores que nos permiten la comparativa pues, con lo que es la media de la economía en el ámbito, por ejemplo, de impacto económico, que es el que veremos hoy, y luego suelen haber una parte de estadísticas con una comparativa europea, ¿no? Pensando pues, en las metodologías Eurostat y nos podemos medir un poco en el entorno de la Unión Europea, países vecinos y la media europea. Importante, incorpora indicadores, cada vez tenemos más indicadores, variables sociodemográficas, geográficas, destaco el de sexo porque cada vez, bueno, veréis que os traigo una propuesta, pero tenemos más indicadores de ocupación cultural clasificados, desglosados por sexo y esto nos ayuda mucho a nivel de política cultural y luego por comunidades autónomas. Muy bien, eso sería un poco como muy básico, de dónde otro tema como muy importante, ¿no? Sobre todo con esta perspectiva europea, que muchas de las clasificaciones que aparecen aquí, que proceden de las fuentes de información originales, sí que beben de todo lo que es la estadística europea, de los grupos de trabajo de estadísticas culturales a nivel de Eurostat, pero también a nivel internacional de la UNESCO. Como rápidamente, hay como 3 bloques de indicadores de información. Una primera parte que nos permite, hace estimaciones que afectan a diferentes sectores culturales. Y aquí una primera parte de indicadores son los que luego veréis que están relacionados con el impacto económico en la cultura, el empleo en las empresas, el gasto público y privado, la propiedad intelectual, comercio exterior, turismo, enseñanza y hábitos culturales. Luego tenemos todo otro bloque de información sectorial. Y aquí, bueno, tenéis, no hace falta que lo lea, pero tenéis los sectores sobre los que tenemos información. Y luego la estrella es la cuenta satélite de la cultura, que veremos que la tenemos calculada, el PIB y el VAP para 2 tipos de actividades, las nucleares, la cultura, actividades culturales y luego aquellas que están vinculadas con la propiedad intelectual, que este último agregado nos permite la comparativa con Europa. También tenemos estadísticas, por ejemplo, empleo y comercio exterior, explotaciones estadísticas que nos permiten la comparativa con Europa.
y luego, más recientemente, una estadística de fundaciones sujetas al protectorado estatal. Es muchísima información, con lo cual, de toda esa información, yo me voy a centrar en el ámbito que más conozco y que trabajo, que es el del impacto económico de la cultura. Lo primero, cuando nos planteamos, vamos a medir el valor económico de la cultura, ¿no? La primera decisión es, bueno, ¿qué entendemos por cultura? ¿Cuál es el alcance del sector cultural, de la actividad cultural, de las industrias culturales y creativas? Cada país aquí a lo largo del tiempo ha ido variando, eso es lo que luego nos pone claramente encima de la mesa, que las comparativas internacionales son complicadísimas, pero bueno, aquí en España, igual que Francia, otros países, se opta por una visión estadística, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Los datos, qué indicadores tienen y en cada indicador qué se considera actividad cultural o cultura. Ese sería el primer paso, delimitar el alcance de la cultura, qué es lo que vamos a medir, ¿no? Y luego tenemos que definir los indicadores que vamos a utilizar y que nos ayudan a medir, a estimar ese impacto. Ninguna de las tareas es fácil. Primero, porque la cultura tiene relación con otros sectores, con lo cual es muchas veces difícil identificar aquello que es actividad cultural. De hecho, veréis que hay distintos agregados, que se habla pues de actividades conexas o de actividades que nos ayudan al disfrute de la cultura. Esto a veces es muy difícil de separar y ya veréis que cada uno de los indicadores pues va con una propuesta metodológica detrás. Y luego la obtención, no solo la relación con otros sectores y cómo acabamos dejando un espacio solo para la actividad cultural y qué entendemos realmente por actividad cultural, sino la obtención de los indicadores específicos, porque no estamos creando indicadores, lo que hacemos es utilizar unas fuentes de información que ya existen y a través de esas clasificaciones intentar sacar, en la medida de lo posible, depende cómo se ha recogido, una serie de indicadores relacionados con aquella actividad cultural o sector cultural que va a variar, depende del indicador. Alcance, la primera parte, ¿no? Primero, bueno, ¿qué se entiende del Anuario de Estadísticas Culturales por alcance del sector? ¿Qué se mide en cada caso? Pues bueno, hay una consideración de los siguientes sectores culturales. Cuando uno hace un estudio un poco comparativo, y les comentaba antes que la aproximación de España es como la francesa, que es una aproximación estadística y entendemos como no tenemos un documento, una ley que nos diga cultura, son esos sectores o son esas actividades. Cuando, por ejemplo, en el compendio tenemos que definir cultura, adoptamos esta visión estadística, que son los sectores que aparecen en un anuario de estadísticas culturales donde detrás está el Ministerio de Cultura y Deporte, con lo cual para nosotras cultura son esos sectores que han ido variando a lo largo del tiempo. Hay sectores, por ejemplo, el videojuegos no existía y ahora tenemos estadísticas y esto es normal, la cultura es dinámica, que vaya cambiando, ¿no? Están agrupados. Esto veremos que es uno de los problemas, la desagregación, pero la desagregación muchas veces es imposible porque no tenemos suficientes anotaciones, con lo cual el error luego estadístico sería inmenso, pero el desglose de actividades es clave, ¿no? Aquí las tenéis, pues, patrimonio, archivos y bibliotecas, por otro lado, libre y publicaciones periódicas, artes plásticas y visuales, artes escénicas y musicales, sector audiovisual y multimedia, interdisciplinar. Eso de manera general. Luego, para cada indicador, este conjunto de actividades de lo que entendemos por sector cultural va a ir variando, dependiendo de la fuente de información de origen. Importante a nivel también de decisiones, no solo a nivel político, sino a nivel empresarial o también desde la academia, ¿no? Que es mi ámbito. Tenemos la suerte de tener toda una serie de indicadores, sobre todo cuando hablamos de PIB y de VAP, pues teniendo en cuenta la etapa de la cadena de producción, de la cadena de valor en la que se está generando aquella actividad económica, o se está generando más empleo, se está generando más riqueza medida en PIB o renta, mejor dicho. Con lo cual, en el caso de bienes y servicios culturales tenemos estas distintas etapas, ¿no? La creación, la producción, la fabricación, difusión y distribución, actividades de promoción y regulación, educativas y auxiliares, que no siempre coinciden con las de Eurostat, pero es una visión detallada que nos da muchísima información.
No voy a leer esto, pero eso es un resumen que tenéis de lo que he dicho antes. Pues aquí tenéis los sectores y el tipo de actividades que se recogen, ¿no? Esto lo tenéis como consulta. Vamos a la parte de indicadores. Cuando he tenido que hacer un trabajo sobre el valor económico de la cultura, pues me he decantado por este listado. El listado, pues tenéis los indicadores que yo utilizaría y las fuentes de información de la que proceden. El Producto Interior Bruto, valor añadido bruto, el empleo cultural, las empresas, el comercio exterior, el gasto público cultural, administraciones públicas, el gasto privado cultural, el gasto de los hogares en cultura. Importante las fuentes de información para que veáis que no son, lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque a veces pedimos cosas que tampoco son posibles, ¿no? No son estudios ad hoc en este caso, sino que son unas fuentes que tenemos muy potentes y hacemos el Ministerio hace explotaciones estadísticas para ese tipo de variables o indicadores. ¿Voy rápido o me seguís? Vale. Bueno, empiezo con la cuenta satélite de la cultura, ¿no? Que muchas veces la referenciamos y que es una suerte tener una cuenta satélite. Hay países latinoamericanos que también tienen, la mayoría, porque, bueno, porque siguen un poco la metodología que tenemos aquí y algunos países europeos también. La operación es una operación estadística oficial que pertenece a este Plan Estadístico Nacional desde el 2009. Está desarrollada por el Ministerio de Cultura y Deporte y nos proporciona estimaciones en dos ámbitos, el cultural y luego el creativo vinculado con la propiedad intelectual. Ese segundo agregado nos interesa, ¿por qué? Nos interesa sobre todo por la comparativa internacional, porque muchos países no optan por sector cultural o actividad cultural cuando miden el valor económico de la cultura en sus países, sino por industrias culturales, industrias creativas sobre todo, con lo cual, gracias a este indicador nos aproximamos un poco más a esta comparativa cuando nos comparamos con el Reino Unido o cualquier otro país en donde opta por este conglomerado pues mucho más extenso de actividades culturales. ¿Qué más? Se elabora desde la perspectiva de la oferta, es decir, lo que estamos midiendo es la oferta, lo que se produce, la actividad productiva. No estamos mirando la demanda a través de esa estadística, ya tenemos otras. Considera la aportación de la cultura al PIB y al BAP del país y, importante, toma como marco de referencia la Contabilidad Nacional de España, con lo cual esa es nuestra fuente principal de información. Y ahora este dato, no menos importante, que luego está ligado con una de las propuestas, y es que lo que mide nuestra cuenta satélite de la cultura es la aportación directa que hace el sector cultural. Es decir, todo aquello que el sector cultural acaba generando en otros sectores y actividades económicas no lo tenemos recogido. Cuando en principio cuando explico la cuenta satélite de la cultura, precisamente lo importante es ver todo este vector de crecimiento que tiene la cultura en otros sectores, ¿no? Esta parte indirecta o inducida, depende de la metodología, no la recogemos, que ya es mucho trabajo lo que tenemos, pero si tuviéramos que hacer una carta a los Reyes Magos, pues yo optaría por este impacto indirecto en otros sectores de la economía. Tendríamos una imagen más real del valor económico que tiene la cultura. Igual que lo hacemos con festivales, el Festival de San Sebastián, el Festival de Música de Sonar, ahora que tenemos el Mobile Congress, ¿no? Que eso lo importante cuando salen las noticias te dicen el impacto que genera en la ciudad a nivel de restauración, transporte, eso también lo podríamos tener o podemos pedirlo, ¿no? En el ámbito de la cultura. Muy bien, para que os hagáis una idea así como muy rápida, no sé muy bien, pero ya os lo digo rápido. El sector cultural serían todos los sectores que tenéis aquí, archivos y bibliotecas, libros y prensa, cuando estamos estimando el valor añadido bruto y el PIB en la cuenta satélite, artes plásticas, escénicas, audiovisual y patrimonio, y con las distintas fases de la cadena productiva. Cuando estamos calculando el PIB y el BAP de las actividades vinculadas a los derechos de propiedad intelectual, patrimonio ya no aparece, pero en cambio introducimos informática y publicidad. Con lo cual ya podemos a simple vista pensar
que la contribución que tienen esas actividades al PIB y al BAP será superior que no cuando estamos solo hablando de la actividad cultural. Simplemente son decisiones metodológicas, pero que nos aproximan mucho a la comparativa europea e internacional. Ahora ya vienen los datos, tampoco es para apabullar, simplemente es para que tengáis la referencia y he escogido 4 datos de esa medición del impacto, ¿no? El primero es el PIB y el BAP. Me fijo en el último año, el 2020 es un año atípico, ya lo sabemos, pero tenéis la serie. Son datos también provisionales, pero si vemos el porcentaje de las actividades culturales al PIB del país es un 2,2. Si tenemos en cuenta las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, al tener en cuenta la publicidad, sector muy importante, y la informática, pues es un 3,2, hay un incremento de 1 punto. Eso también nos aproxima más a la media europea. Y luego nos interesa ver a nivel sectorial, ¿no? La contribución de cada uno de los sectores al PIB, al PIB cultural en su conjunto. Pues vemos que libros y prensa es el sector más importante, con un 27%, seguido por artes plásticas, un 20%, y audiovisual, perdona, que es el primero, el 31%. En los últimos años ha ido pasando primero en el ranking. Con lo cual son los sectores que están contribuyendo más al PIB cultural. De todas las actividades culturales, estas son las que aportan más euros, son las más relevantes desde el punto de vista económico, que es el dato que tenemos aquí. Por fases, gran parte de este valor añadido, de este PIB, se genera en las fases 60% prácticamente en la creación y en la producción. Claro, es información que son datos, estadística, bueno, datos en definitiva, que yo creo que también nos dan mucha información a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y también de conocimiento del sector, la contribución. Bueno, comentábamos por teléfono con Patricia que un ejemplo concreto, ¿no? El sector del cine, que muchas veces se dice, bueno, es que el sector del cine recibe muchas subvenciones, pues calcular las subvenciones que recibe y su aportación, aunque aquí es audiovisual y multimedia, y la aportación que hace a la economía del país. Para que veáis para qué nos sirven los datos, ¿no? Porque muchas veces también afirmamos cosas, pero tenemos que evidenciarlas con datos. Y yo creo que nos da información relevante, igual que la etapa de creación y producción representa aproximadamente el 60% de la contribución que hace la cultura, en este caso actividades culturales, a la economía, bueno, en este caso es a la aportación del PIB cultural, ¿eh? Empleo. Hay aproximadamente, eso es el 2021, 691.000 personas que trabajaban en el sector cultural. Esto que representa es el 3,5% de la economía, el empleo en nuestra economía. Como siempre hay que tener, y aparte la tengo incorporada, la perspectiva de género, y más que nada porque los datos muchas veces desmienten ideas que tenemos preconcebidas, ¿no? Al dar clase en un máster de gestión cultural por casi 20 años, la mayoría de alumnas que tengo son mujeres, pero doy clase en lo que antes era biblioteconomía y documentación, que ahora es gestión de la información digital y comunicación audiovisual, y la mayoría de mis alumnas son mujeres. Y en cambio, cuando entran al mercado de trabajo, pues ya nos encontramos que tenemos 60-40. Pero no solo eso, si nos comparamos con la mediana de la economía, sector cultural, que a veces no es la percepción que os comentaba que tenemos a nivel social, pues es que estamos peor, 5 puntos menos. Con lo cual y esto cada vez lo ha ido introduciendo más el anuario, introducir datos, sobre todo en la media de la economía, para poder radiografiar bien el sector, ¿no? Otro dato súper importante, y es que el 73% de las personas que trabajan en actividades culturales tienen estudios superiores respecto al 46% de la media de la economía. Esos datos son distintos a lo que ocurre en Europa, a lo que hace años que la Comisión Europea nos viene diciendo. No, aquí tenemos un talento, aquí tenemos un capital humano y cultural, pues que muchas veces tampoco se acaba de aprovechar, porque luego viene el mercado de trabajo, la precariedad, pero
es un dato pues, que a la hora de tomar decisiones es importante. Luego, otro dato también cuando caracterizamos el mercado laboral, ¿no? El 67% es gente que está trabajando por cuenta ajena, ¿no? Respecto al 84% de la media de la economía. Con lo cual aquí tenemos una parte de autónomos muy importante a nivel europeo, pero aquí tiene una lectura, podríamos decir, positiva, un poco ingenua, decir, pues aquí hay mucha emprendeduría artística, ¿no? Que esto en algún documento así importante, pues aparece y está muy bien, pero luego hay que ir, esta emprendeduría, vamos a ver qué condiciones laborales y de vida tiene, ¿no? Pero ya es un rasgo característico. En cuanto a tiempo completo, más o menos es lo mismo. Tengamos en cuenta, y esto todas las personas que estáis aquí seguro que lo conocéis, que esto es trabajo que está registrado. Con lo cual hay una gran parte de la actividad cultural que no está en las estadísticas, que no la podemos captar. Muy bien. Lo que sí que es cierto es que, y creo que vale la pena poner un poco de énfasis, es que cada vez tenemos más variables sociodemográficas que nos permiten aproximarnos con mayor precisión a este perfil de profesionales que se dedican a la cultura. Empresas, bueno, también tenemos datos de empresas. Aproximadamente el 4% de las empresas del país estarían dentro de lo que estarían dentro de una clasificación de empresas culturales. Sí que valdría la pena señalar, creo que luego aparece, pero que lo que entendemos por empresa cultural, ocupación cultural, va a cambiar. El término cultura va a depender de la estadística, la fuente de información de base, con lo cual no siempre estamos comparando el mismo compendio de actividades o sector cultural, es lo mismo. Va cambiando dependiendo de nuestra fuente estadística original de la que extraemos estos datos. No sé si me he explicado, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo son nuestras empresas? Pues bueno, nos lo podemos imaginar como el resto del tejido industrial, pero un poco más agravado, y es que la mayoría son microempresas o pequeñas empresas, ¿no? Casi el 70% no tienen asalariados y el 5% tienen entre 6 y 9 trabajadores. ¿Dónde se concentra gran parte de esta actividad cultural? Madrid, Cataluña, luego Andalucía y Comunidad Valenciana. 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, gran parte hay fuertes economías de localización, como ocurre en todas partes, ¿no? De estas actividades, casi un 90% se concentran en las actividades de industria o servicios, no en la parte de comercio, sería la parte que tenéis al lado, comercio y alquiler de bienes culturales, ¿no? Con lo cual gran parte, como en el resto de la economía, también es industria o servicios. Más información. Aquí lo mismo, ¿no? Tenéis por tipo, aquí ya no hablamos tampoco de sectores, sino tenemos las actividades. Actividades, por ejemplo, las más importantes, diseño, creación artísticas y de espectáculos. También eran aquellas actividades donde se generaba más riqueza, más PIB. Luego en determinadas actividades del comercio y alquiler. Y luego ya con un 10% artes gráficas, reproducción y soportes grabados y actividades de fotografía. Para que veáis un poco el tipo de información que nos da esa estadística. Vale, el gasto cultural de las administraciones públicas. España, cuando hacemos la comparativa europea, pues es de los países más centralizados a nivel cultural. De hecho, ya tenemos un nivel que son las comunidades autónomas que muchos países no tienen. En cuanto, incluso, bueno, sí, Italia tiene, Bélgica, Alemania, pero cuando estamos analizando, por ejemplo, Eurostat, muchas veces ya ni aparece este nivel intermedio porque aparece junto con el nivel local. Aquí tenemos la suerte que tenemos datos estimados para cada nivel, ¿no? ¿Qué os he puesto aquí? Os he puesto los millones, que esto es el último año disponible, 2020, luego lo que significa en euros por persona, Administración General del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales. Veis que gran parte, el 85% del gasto en cultura se realiza a nivel territorial, niveles inferiores de gobierno, comunidades autónomas, corporaciones locales. Sobre todo, eso es una media para España, con lo cual esto varía bastante cuando tenemos una radiografía para cada comunidad autónoma. ¿Eso que representa? En el caso de la Administración General del Estado, un 0,07 del PIB, un 0,12 del PIB,
un 0,27 del PIB cuando hablamos de corporaciones locales. En el caso del gasto cultural, es decir, bueno, vamos a ver, del total del gasto público, ¿qué parte se destina a la cultura? El 0,21 cuando hablamos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas un 0,55 y corporaciones locales un 4,15. ¿No? Esto nos deja claro esta descentralización territorial del Estado y también teorías políticas que tú también, que muchos de los que estáis aquí, pero mira, Juan Arturo conoce, pues que el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, que conoce sus preferencias y el fuerte valor identitario, es el que también impulsa, aparte de las competencias, este 4,15. Nos vamos a los hogares. Los hogares pues se destinan esta cantidad a, según el título, bienes y servicios culturales. Luego veremos que estos bienes y servicios culturales, a mi punto de ver, quizás es un poco engañoso, pero es lo que tenemos, ¿no? Depende de la fuente de información previa. Un 2% del gasto de las familias se dedica a bienes y servicios culturales. Eso supone, como los datos proceden de la encuesta de presupuestos familiares, la unidad de análisis es la familia, aunque luego también lo tenemos por persona y unidad de consumo. Serían esas cantidades que hay aquí. Pero luego cuando nos vamos a qué entendemos por bienes y servicios culturales, pues la verdad, yo como profesora me acabo fijando en los servicios culturales, que acaban siendo el 13%, ¿no? Con lo cual la imagen ya queda bastante distorsionada. Claro que para acceder a películas o a música necesitamos un móvil o necesitamos estar conectados a Internet, pero también se pueden hacer muchas cosas con el móvil y el ordenador y la tablet no relacionadas con la cultura, con lo cual esta sí que sería una estadística que, claro, no podemos hacer nada más con las anotaciones que tenemos, pero bueno, sería mejorable o pensar en una alternativa, ¿no? Y luego cuando ya me fijo el foco, lo pongo en los servicios culturales, ese 13%, claro, pues cuando tengo estudiantes de teatro les gustaría saber cuánto se gasta en teatro, cuánto se gasta en cine o cuánto se gasta en museos, con lo cual ese nivel de desagregación es demasiado amplio como para, restringido, perdón, como para tomar muchas veces decisiones o abiertamente poner titulares, ¿no? Claro, este 2% del gasto de los hogares en bienes y servicios culturales, pues es el 12%, es el peso, solo es un peso del 13%, ¿no? También tenemos los datos por comunidades autónomas. El ranking más o menos siempre acaba siendo las 5 primeras, suelen intercambiarse, pero suelen ser estas. Luego el comercio exterior, luego veréis que esta es otra estadística, sobre todo cuando hablamos de servicios audiovisuales y otros servicios donde el nivel de desagregación no nos da mucha cancha para conocer realmente nuestra proyección internacional y tampoco nuestra dependencia respecto al consumo que hacemos de productos que vienen del exterior, ¿no? Nada, son 4 datos así importantes. Es básicamente deficitario, lo único que sí que hay un sector que es tractor, que es importante y siempre ha sido así, que es el sector editorial, que acaba, su proyección internacional es indiscutible y nuestro principal mercado es la Unión Europea a nivel general, para todos los bienes culturales en este caso. Claro, aquí tenemos bienes culturales. Ya en estos últimos años no hay datos, ya lo veréis, de servicios culturales, porque el nivel de desagregación no nos permite demasiada rigurosidad, ¿no? Veis que el saldo es negativo en casi todo el periodo y más o menos, bueno, tenéis dimensionado un poco el volumen económico que representan las exportaciones y las importaciones. Aquí los sectores más importantes, sí que somos dependientes en cuanto al sector audiovisual, pero mirad a nivel de volumen económico, que acaba generando muchos más ingresos que el sector del libro y prensa. ¿Vale?
aunque el sector del libro y la prensa tiene proyección internacional, es decir, que exportamos más que importamos, sí que el volumen recogido en esta fuente estadística, luego podríamos ir al comercio exterior del libro y seguramente los datos no serían los mismos. Pero según esta fuente estadística que nos permite cierta comparativa con otros sectores, pues el sector audiovisual es el que mueve más recursos, ¿no? De entrada y de salida. Bueno, ahora la bomba. Ahora, bueno, algunas cosas a nivel de reflexión, porque no es un tema que yo hubiera pensado mucho antes de prepararme esta ponencia. Sí, básicamente relatado problemas o que me he encontrado pues, en los trabajos, en comparativas internacionales. Y entonces, bueno, la imaginación no tiene fronteras. Primero, la idea que yo creo que ya ha quedado clara desde el principio, el mismo anuario, ya muchas de las ideas que hay aquí de esas limitaciones ya aparecen declaradas en el anuario, que no existe un listado cerrado de actividades culturales, con lo cual cuando decimos, quiero medir el valor económico de la cultura y aplico esos indicadores, pues cada indicador tiene una medida para lo que es la cultura, ¿no? Con lo cual existen esos listados, según cada fuente de información, cada indicador van a ser distintos. Y la idea de desglose, ¿no? En muchos de ellos, ya lo he ido diciendo, el desglose, pues igual para la toma de decisiones tampoco es el más deseable, ¿no? De ahí que, pues desde la academia, desde el sector cultural, muchas veces se impulsan estudios para tener una imagen mucho más real, ¿no? Pero es importante, yo les comentaba, bueno, luego ya vendré a hablar de mi libro, pero no quiero que se me olvide. Bueno, lo digo ya. Recientemente, con una compañera, Vicky Atecamestoy, hemos publicado un estudio que seguramente, o si no, pues ya lo sabéis ahora, sobre las condiciones de vida y profesionales laborales, de artistas y profesionales de la cultura. Y claro, porque queríamos incidir en esta realidad, ¿no? Que no captaban las estadísticas. Entonces, en una conversación previa decían, bueno, y la muestra al final era significativa. Bueno, es que no tenemos un censo, no lo sabemos. Lanzamos y luego haces campañas para conseguir que el sector difunda tu encuesta. Pero sí que como el estudio tenía la idea de abarcar comunidades autónomas, distintas edades, distintos sexos, niveles educativos, lo que sí procuramos en todo momento es que los pesos que tenían la gente que había respondido a nuestra encuesta más o menos tuviera el mismo peso que los pesos que aparecen en el anuario de estadísticas culturales. O sea que en este caso sí que cuando hablo de ocupación nos daba muchísima información para ver si más o menos nuestra encuesta representaba una realidad o no. Entonces es cuando hacíamos campañas igual en alguna comunidad autónoma que no teníamos, Cantabria me acuerdo que buscábamos amigos para que nos difundieran la encuesta porque no llegábamos aproximadamente a lo que en el anuario acababa representando la ocupación cultural en aquella comunidad autónoma. O sea que en ese sentido, cuando hacemos estudios, hablo de ocupación, podría ser de empresas, sí que nos da una idea un poco de pesos, ¿no? ¿Qué más? Vale, eso es cierto, el anuario va mejorando también, va evolucionando, lo he dicho al inicio y creo que vale la pena volver a repetirlo, muchas veces tenemos series enlazadas cuando cambia la metodología, con lo cual podemos seguir teniendo una evolución temporal y eso es importante. ¿De dónde viene esta evolución y mejora? Que es la misma que tenemos a nivel de Eurostat, ¿no? Pues el impacto de las tecnologías de la comunicación que están incidiendo y aquí sí que es un debate que yo creo que daría para otra aula, ¿no? ¿Cómo podemos medir este impacto, por ejemplo, en el consumo de los nuevos modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo lo recogen las estadísticas? Necesitamos ser más creativas. Los límites también entre lo que es creatividad, cultura, innovación. Esto, pues a nivel de países anglosajones, ya os decía que hablan de actividades más creativas, más que de actividades culturales y tienen en cuenta todo aquel impulso, todo aquel impacto que la cultura o la actividad cultural tiene en otros sectores de la economía que no son culturales. Y luego también van avanzando las metodologías, las estimaciones, las fuentes estadísticas de procedencia, con lo cual esto también nos permite abrir un poco, bueno, mejorar, ¿no? En ese sentido.
Si tuviera que poner pues un destacado aquí, pues diría la necesidad de mayores desgloses por actividad económica y por producto de las estadísticas armonizadas que permiten identificar con mayor precisión el ámbito cultural. Si ese debate lo tuviéramos a nivel de Eurostat, entonces sí que sería horrible, porque allí sí que hay un gran problema de armonización, pero sería otra ola también, ¿eh? Con lo cual, cuando me comparo con los datos de Europa y los datos que tienen muchas compañeras, pues digo, pues oye, pues no está nada mal para tener una descripción de la situación actual, ¿no? Y de la evolución. Empleo cultural. Bueno, yo creo que aquí sí que se ha producido un avance porque, y esto aparece en distintas publicaciones, una de ellas, pues seguro que Jesús la conoce, un artículo de Mas y Fernández de Guevara en el libro Economía y Cultura de Funcas, en el, bueno, se pone de relieve la necesidad no solo de medir aquel empleo cultural, el empleo que tiene lugar en las actividades culturales, que tenemos en cuenta el estrictamente cultural, pero todos aquellos puestos de trabajo no relacionados con la cultura, pero que se realizan en actividades económicas relacionadas con la cultura, sino también todo aquel trabajo que tiene características creativas y culturales en otros sectores no culturales, y eso sí que es un gran avance. Aquí, bueno, es la misma, la propuesta de Mas y Fernández, yo lo he puesto más que nada, el anuario lo tiene en cuenta, es para que veáis lo que he explicado. Es lo que conocemos como el tridente, es decir, bueno, tenemos en cuenta cuando calculamos el empleo cultural y creativo, tanto el empleo que se genera dentro del sector cultural, ocupaciones culturales y creativas, el 1, como ocupaciones no culturales o creativas, pero que tienen el acomodador, la acomodadora, el especialista, tienen lugar dentro de lo que consideramos nuestras clasificaciones como actividades culturales y creativas. Pero luego nos interesa mucho también tener en cuenta todas aquellas ocupaciones culturales y creativas que tienen lugar en otros sectores de la economía. Claro, no es lo mismo un 2,3% de la ocupación del país que un 3,3%. Dependiendo de las decisiones metodológicas, nuestro volumen, sobre todo en comparativas internacionales, países anglosajones del norte, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, es que la metodología es distinta. Bueno, ahora sí, un poco vengo a hablar también de mi libro, que son las empresas culturales. Bueno, el anuario, eso ya es bueno, pues reflexiones, ¿no? Así en voz alta. Empresas culturales. Bueno, aquí tenemos datos recogidos en empresas culturales, con lo cual hay toda una parte importante en el ámbito cultural que es todo el tejido asociativo. Entonces, valorar, eso también tiene un valor económico, no porque la gran parte, el 95% del caso de Cataluña es trabajo voluntario, pero ese trabajo voluntario, si se tuviera que pagar, implicaría pues sí, 380 millones de euros en el 2013. El gabinete técnico del Departamento de Cultura desde hace muchísimos años ha tenido mucho interés por calcular el valor económico de la cultura y pues ya desde hace casi muchos años, 15 o así, colaboro con ellos, ¿no? Entonces veréis una serie de estudios en los que he participado básicamente con esta idea de medir, ¿no? Todo lo que es cultura fuera de lo que hay en las estadísticas. Podrían ser fundaciones, también hay un estudio sobre fundaciones, pero este era el más reciente y simplemente era medir esto, ¿no? El valor económico, los presupuestos que se generan, no solo era la variable de personal, sino los presupuestos, el número de entidades que están trabajando en este sector. En el caso de Cataluña 2013 eran casi 3.500 asociaciones culturales, no culturales, educativas, culturales, que se dedicaban al sector, que movían 75 millones de euros, con lo cual es gente que se está dedicando al sector cultural y que no la tenemos en las estadísticas y que tiene un valor económico. Yo tengo como un doble sombrero, ¿no? Una parte también de investigación que también compartía con Vicky, es el valor social de la cultura. Y este es innegable. También estamos intentando medir ese valor social de la cultura, tarea súper complicada, y os presentaré alguna cosa al final,
Pero eso es sobre valor económico, con lo cual utilizamos indicadores estadísticos para medir, en este caso está claro que las asociaciones culturales, aparte de su valor social muy valioso, pues acaban generando también trabajo, ¿no? Pero que no está reconocido. Más ideas. Cuenta satélite de la cultura. Vale, sería interesante disponer de una estimación de la participación indirecta de la cultura en otros sectores. Esto sería lo ideal, ¿eh? Se puede hacer. Por ejemplo, en turismo, incremento el valor del capital humano, que este capital humano acaba pues generando mayores tasas de participación cultural, ¿no? También os he puesto una frase, un extracto de Masi Fernández en la que nos deja claro, ¿no? Dice, esas actividades culturales, esas actividades tienen potencial para generar efectos en la economía y en la sociedad que van más allá del propio sector productor. Esto en clase, pues cuando lo explico, bueno, pero esto pasa con cualquier actividad, ¿no? Porque acaba generando también, pues, economía, actividad económica a su alrededor. ¿Qué nos dicen los estudios a nivel europeo, no? Cuando hablo a nivel europeo es sobre todo a nivel de la Comisión Europea, que ha encargado de estudios para medir el valor económico de la cultura en distintos momentos. Que este multiplicador que tiene la cultura en otros sectores de la economía es superior al multiplicador que generan otros sectores a la media. Seguro que hay otros que generan el mismo multiplicador o más. Es decir, multiplicador me refiero a que no es que tú inviertas 100 y acabas generando 100 en la economía, acabas generando puestos de trabajo en el sector cultural por valor de 100, sino que ese 100 se acaba convirtiendo en 150 por este efecto indirecto, inducido. Cada metodología aquí utiliza pues su terminología. Y la idea es que los estudios que tenemos, este multiplicador sea 1,5, sea 1,6, sea 2,3, es superior a otros sectores de la economía y entonces es un sector estratégico. Cuando uno tira hacia adelante políticas económicas, sobre todo en momentos de crisis, pues nos interesa impulsar aquellos sectores que son más estratégicos, es decir, que la taca d'oli, que ara no em surt en castellano, en la mancha de aceite, ¿no? Que, bueno, pues aquellos que hagan más mancha, ¿no? Que llegan a más gente. Pues un poco sería esa idea. Y os presento un caso concreto. Es el caso de la cuenta satélite de cultura que se realizó ya hace tiempo, en el 2007, no hace falta ir muy lejos, en Cataluña, a partir de, bueno, de varias fuentes de información. La primera, bastante engorrosa, las tablas input-output de la economía catalana del año 2001. ¿Por qué engorrosa? Porque tenemos todas las anotaciones o las que están registradas que tiene una empresa con el resto de empresas de otros sectores, con lo cual vas haciendo el seguimiento. Es un trabajo pues muy laborioso. Luego la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta anual de servicios, la encuesta industrial del Instituto Nacional de Estadística referidas a Cataluña, la estadística del gasto público en cultura y la estimación anual del VAP de las principales actividades culturales. A partir de todas estas fuentes estadísticas, pues se realizó la primera cuenta satélite de la cultura. Todas las referencias os las he puesto al final, por si queréis mirar. Eso es súper esquemático, ¿no? Es un poco la metodología. Os lo traduzco, ¿eh? Hay una primera parte, sí que tiene en cuenta lo que es el gasto en cultura a nivel de corriente anual y aquel que está relacionado con la inversión en bienes de capital, por ejemplo, ¿no? Que tiene una vida superior a un año. Lo veréis porque a nivel del impacto del efecto multiplicador, se ven diferencias. En cuanto a agentes, ¿no? El gasto cultural. ¿De qué agentes? Pues aquí se consideraban las administraciones públicas, los 4 niveles de gobierno. A nivel teórico, y aquí seguro que también estás de acuerdo, aquellos países que están descentralizados, el impacto, imaginemos que es gasto público, el impacto de este multiplicador del gasto público es superior cuantos más niveles de gobierno tengas. Con lo cual aquí 4 niveles de gobierno seguramente acaban generando un impacto multiplicador, si es gasto público, que si solo tuviéramos 1 nivel o 2 niveles de gobierno, ¿vale? Luego, en el caso de los hogares, se distinguía entre residentes y no residentes, por lo que nos dicen los estudios y las estadísticas, ¿no? El mayor o menor consumo dependiendo de tu
de tu situación. Y luego un sector relevante, que es el de las cajas de ahorro en su momento, fundaciones bancarias hoy en su mayoría. Bueno, pues no es lo mismo tenerlas que no tenerlos, lo que pasa que esto ya es otro estudio, ¿no? Que también hemos trabajado, ¿no? Que también he trabajado en el pasado, pues el efecto que tiene en el sector cultural. Luego hay una serie de indicadores relacionados ya con el ámbito más el sector cultural, con las empresas. Y aquí se tiene en cuenta tanto el nivel como indicadores, producción, consumo intermedio y el valor añadido bruto, también por etapas del proceso de producción. Al final, lo que tenemos son los indicadores que tenéis aquí. Y nos permiten calcular el impacto directo, que es el impacto en el sector cultural, cuántos puestos de trabajo se generan, el VAP cultural, el BIP cultural, la producción cultural, pero luego también somos capaces de estimar el impacto que tiene en otros sectores, es el impacto indirecto. Y ello tanto para lo que es el gasto, como os decía, que ya veréis que es importante, corriente como de inversión. Nada, un resumen súper rápido, es una publicación bastante larga, dentro de la publicación hay una parte más divulgativa al final de la que entra sacado esos datos para que os hagáis una idea. En la parte de arriba tenemos el gasto corriente, abajo el gasto de inversión, los números son mucho más elevados, con lo cual el impacto que tiene es superior. ¿Y cómo se lee? Pues si cojo, por ejemplo, producción abajo, el efecto directo tiene un valor de 156.000 euros, pero luego cuando calculamos el impacto en otros sectores de la economía acaba convirtiéndose en más de 268.000 euros. Es decir, se incrementa un 72% la producción, lo que significa multiplicar el impacto directo por 1,7. Eso es un trabajo. Llegar a esta tabla es un trabajo ingente, pero es posible. La idea es que es posible. Y pues como sector cultural, pues me gustaría conocer esa estimación. Lo hacemos a nivel micro, ¿no? Como os comentaba, a nivel de festivales, bueno, pues eso sería a nivel macro, ¿no? De territorio, de la economía de un país. O sea, es posible. Más cosas. En el caso de, ya pasa otro tema, hay nueve ideas en las que he destacado aquí. La definición del gasto cuando hablamos de gasto público en cultura, ¿no? Administraciones públicas. Pues bueno, ya por pedir, pues me gustaría tener un mayor desglose en cuanto a sectores culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, bienes y servicios culturales está todo junto. Podría ir a las estadísticas sectoriales, pero igual me encuentro museos, pero los museos del Estado y el resto, ¿qué? Con lo cual, como la estadística de referencia para tener una visión global en el país es esta, pues se me hace un poco corta, ¿no? Sobre todo cuando al principio dejas que elijan el tema para el trabajo y museos y van a la estadística, pues bueno, es que Ana no está desagregado. Es el trabajo que deben hacer, mirar las fuentes oficiales y a ver hacia dónde podemos llegar, y entonces hay un trabajo importante de limitaciones metodológicas, pero que quede escrito, ¿no? Decir, bueno, pues me gustaría esto, ¿no? O hay este problema. Más cosas, el tipo de desglose por niveles de gobierno también varía, con lo cual el tipo de actividades que tenemos cuando hablamos de comunidades autónomas, de corporaciones locales, cuando hablamos de administración general del Estado también va variando, con lo cual la tabla ya no nos permite aquella comparativa tan nítida. Y luego, bueno, también miro ahora a Juan Arturo, lo he hecho venir como comodín, pero como hemos compartido también algunos cuantos estudios y nos hemos leído mucho, ya por pedir el tema de las desgravaciones fiscales, que bueno, aquí Fundación Alternativas, no sé, también lo conoce muy bien, y el capítulo de Funcas va en esta línea, pues es que no tenemos datos para la cultura. Que a veces utilizamos datos en general y decimos el sector cultural cuando hay nuevos incentivos, pero realmente no podemos hablar del sector cultural porque realmente ahí hay un compendio de actividades que lo que menos hay es sector cultural, con lo cual, sobre todo cuando te comparas con otros países, sí que realmente es una limitación importante. El no conocer... Primero, no solo lo que las familias, las empresas pueden aportar al sector cultural, sino también lo que deja de recaudar el sector cultural, porque no es que ponga
euros directamente, sino que es que deja de recaudar, ¿no? También forma parte de ese gasto, de esas políticas de gasto público, políticas públicas. Esto pues sería súper interesante y desde la academia pues lo hemos reclamado en distintos foros y lo tenemos por escrito. Fundación Alternativas. Y otro también, comparativas, muchas de las miradas también vienen de la comparativa internacional porque hablo del compendio, pues que es donde estoy más activa y siempre sale a discusión pues los datos de España que no incluyen los medios de comunicación. A nivel de Eurostat es un gran agregado que tiene muchísimos problemas, pero sí que hay otros países que, por ejemplo, medios de comunicación o están aquí dentro, o al menos tenemos datos fácilmente identificables, con lo cual, bueno, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en comparativas internacionales. Y de hecho también otra relación es que, dependiendo, ¿no? Cataluña a nivel de estadísticas pues, culturales pues tiene ese interés, como os comentaba, y cuando han habido consejerías, departaments de cultura y medios de comunicación, pues en este caso, cuando los presupuestos iba todo junto, con lo cual la comparativa también puede variar entre comunidades autónomas. Ay, aquí, vale. No, ahora no se mueve. Ahora no se mueve. Es que estaba viendo a ver si había preguntas sobre lo que estaba diciendo. Ah, vale. Pues sí, vale. O si os parece, ya me quedan 2 diapositivas. Ahora no puedo moverlo. Creo que me faltan nada, 3, 5, pues hasta 9. Nada, ya rápido. Ay, vale. Vale, y este que ya os he anunciado un poco es también complicado. Bueno, también quizás sería el principal, ¿no? El gasto de consumo cultural de los hogares por el tipo de desagregación que tenemos, ¿no? Al final, actividades nucleares de la cultura es el 13%. Y se incluyen, esto está entresacado también desde la primera, ¿no? Del propio anuario, que dice que ya se incluyen, ya se sabe, epígrafes que no tienen carácter cultural, pero es que no se puede una desagregación porque no hay anotaciones suficientes, con lo cual tendríamos errores. En este caso solo hay esos 2 grandes grupos de gasto que os decía antes: cines, teatros y espectáculos todo junto, museos, bibliotecas y parques zoológicos. Y luego también apuntaba la idea de esta complejidad cuando consideramos toda esta compra de soportes de móviles, de servicios de Internet, poder desligar aquello que está relacionado con el consumo cultural. Bueno, el comercio exterior. El comercio exterior, ya habéis visto que no hay datos, es súper complicado, solo tenemos dos grandes rúbricas, que es información y servicios audiovisuales y conexos, donde no os lo voy a leer, pero se incluyen todas estas actividades que tenéis aquí, con lo cual nos queda mucha cosa fuera y sobre todo los nuevos modelos de negocio, todo esto, todo lo que son servicios son muy difíciles de captar a nivel sobre todo, ya no os digo nacional, que podríamos tener fuentes complementarias, sino sobre todo cuando hablamos de intercambio internacional, ¿no? O sea, es un tema relevante. Bueno, ya si pudiéramos pedir pues variables sociodemográficas, ¿por qué no? No seríamos los únicos. Bueno, pues en el caso del género podríamos abrirlo un poco. Yo creo que a nivel de muchas estadísticas, incluso también oficial, hablo de Cataluña porque es lo que conozco, pero se están introduciendo pues ya no es el simple sexo, sino identidad de género, pero también orientación sexual. Y luego todo lo relacionado con la discapacidad, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Lleva muchos años haciéndolo y existe, es posible, es un ítem más en la estadística. Nos podemos encontrar que no hay muestra suficiente, pero al menos quizá para hacer grandes estudios, pero sí que da visibilidad a la diversidad de colectivos que están trabajando en el sector. Y no solo eso, también hay estadísticas, aquí os he puesto también siguiendo con el Reino Unido, pero a nivel de Canadá,
porque Throsby, que hablábamos antes, ha impulsado toda una serie de estadísticas para calcular la brecha de género que existe a nivel de salarios. Pues también estaría bien conocer los salarios del sector, ¿no? Y la última, bueno, el impacto económico del valor social de la cultura. No vamos a leer todo esto, pero os pongo en contexto. No sé si alguna vez habéis visto esta infografía de American for the Arts. Esta infografía surge en el momento que Trump llega al gobierno, que la primera noticia es que lo que se invierte allí, que no es un modelo como el nuestro de política cultural, pues lo va a reducir. Que quien quiera consumir cultura, pues entra dentro de la esfera personal, pues que se pague por la cultura. Entonces, esa institución que lleva muchísimos años invirtiendo en cultura, con ayudas a los artistas, al sector cultural, pero también con estudios que son inestimables, pues dice, bueno, no vamos a complicar la historia y vamos a hacer una infografía con 10 puntos clave. Luego tienen su lectura, os la he puesto al final en una página, en la que dice, mire, aquí eso es lo que a esto contribuye la cultura. Hay indicadores tanto económicos como indicadores sociales. ¿Cuál es la gracia de aquí? Si veis, hay muchos números. Y es que detrás de todos esos destacados hay estudios que se han realizado por esa institución en los que intentan cuantificar pues ese valor económico que tiene la cultura, incluso la parte social. Ahora con la pandemia, pues gracias también a la Organización Mundial de la Salud, pues sabemos cómo contribuye a nuestro bienestar emocional y mental la cultura, ¿no? Pero claro, es que es posible medir todo lo que dejamos de gastar por estancias hospitalarias, por medicamentos, con lo cual eso también entraría aquí, ¿no? Os he puesto aquí para no gastar más tiempo y dejarlo al debate, pues algunas de las cuantificaciones. Si entráis en la publicación, es una página, podéis acceder directamente a los estudios. Claramente aquí tienen calculado el efecto que tiene causal, no aquello, tiene una correlación causal, causa-efecto, es decir, podemos ver que esto es causa de la actividad en el sector cultural, en otros sectores de la economía. Las rentas que se generan, por ejemplo, cuando uno va al cine, pues todo lo que son, pues lo típico que compras, la Coca-Cola, las palomitas, bueno, todo lo que el transporte, que también tenemos estudios, pero hablo de macroestudios y otras cuantificaciones, ¿no? Relacionadas con la salud mental y el bienestar. Básicamente sería esto, así como, bueno, lo que quizá más de manera frecuente me encuentro en las clases o en la investigación. Si tuviera que resumir este ejercicio que he hecho para preparar la ponencia en 3 puntos, ¿no? Que es una fuente de información muy relevante, todo depende del objetivo que tengamos, ¿no? Como investigadora, como sector, como administración pública, para la investigación en temas culturales y la toma de decisiones a nivel político, a nivel sectorial. El hecho de hacer investigación y necesitar al sector para cuando tiras un estudio hacia adelante, pues también te das cuenta que muchas veces si conocieran los datos estarían todavía más cargados de razones. Con lo cual no es aquello que oímos y que lo reproducimos, sino es que hay evidencia que sostiene todo aquello que muchas veces el sector dice. Y lo mismo la administración pública, un gabinete técnico del Departamento de Cultura o del Ministerio que quiere tirar hacia adelante un estudio. Está completamente seguro que tiene una dimensión económica importante, pero hay que demostrarlo. ¿Qué más? Facilita el anuario, la comparativa con otros países europeos. Lo abro por experiencia. Desde el 2006, ahora se ha ido Jesús, pero nos conocimos en el compendio, en el primer informe Política Cultural de España, en este macro proyecto que es el compendio, y con lo cual es pues, pensar que vamos bien en ese sentido. En reuniones internacionales está muy bien, pero sí que cuando hacemos necesitamos, mira, por referencias, Jesús, por referencias, que yo creo que las primeras veces que coincidimos fue con el compendio, aquella primera versión del compendio en Madrid, aquellas reuniones de trabajo, y ahora comentaba pues que cuando hacemos comparativas estadísticas pues no estamos nada mal en cuanto a datos, no el resultado en España, A veces necesitamos salir fuera para ver todo lo que tenemos.
Pero bueno, que sí que hace falta un análisis más profundo sobre determinados aspectos que obviamente si hablamos de valor económico, que es la sesión de hoy, pues explotaciones más específicas. Yo creo que básicamente aquí tenéis todas las referencias que he utilizado, todas son disponibles en internet y estoy a vuestra disposición a partir de hoy para todo lo que queráis. Muchas gracias.